Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un ejercicio de razón de cambio. Este ejercicio es muy útil para entender regla de la cadena, para entender otros conceptos por ahí que vamos a seguir trabajando en el tema de derivadas. Este es un ejercicio que está en la presentación, en la página 26, lo vamos a leer y luego lo vamos a resolver. Dice, en cierta fábrica se producen aproximadamente Q de T igual T cuadrado más 50T unidades durante las primeras T horas de una corrida de producción. Y el costo total de fabricar Q unidades es C de Q igual 0,1 Q cuadrado más 10Q más $400. Determine la razón a la cual cambia el costo de fabricación respecto al tiempo, 2 horas después de iniciar la producción. Muy bien, vamos a hacer anotaciones. Cuando leemos un ejercicio, tenemos mucho cuidado de primero utilizar toda la información que nos brindan y, bueno, en este caso, entender cuál es cada una de las variables que se cita. ¿Okay? Entonces, aquí nosotros, cuando leemos, se producen Q unidades, sería, ¿ok? Q unidades, y esta es la regla o la fórmula con que se relaciona, que nos dan, se relaciona con las horas, con el tiempo. Entonces, nosotros, tal vez en este ejercicio no sé si les queda muy claro, pero Q significa la producción, ¿ok? Entonces, digamos que cantidad de unidades, cantidad de unidades. Luego, aparece una variable T y Q está en función de T. T es tiempo y está dado en unidades de tiempo que son horas. Puede ser minutos, puede ser días, de acuerdo a cada ejercicio nosotros nos fijamos. Luego, y por aquí decía horas, y dice el costo total, ok, dice costo total de hacer Q unidades es esto. Entonces, C significa costo. Y en este caso, el costo se relaciona no con el tiempo, sino que con la cantidad. Entonces, aquí vemos una cadena de relaciones, ¿ok? El costo es de acuerdo a la cantidad de unidades y la cantidad de unidades está en función del tiempo. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, el costo se relaciona con el tiempo. Nosotros no vamos a hacer lo siguiente, no vamos a tomar la función de costo que tiene la Q y sustituir la Q por esta parte que tiene T. Porque la idea es evitar eso, sino que aprendamos otra forma de hacerlo. Bueno, hasta aquí, cuando leemos costo total, que está en dólares, llegamos hasta aquí en la lectura. Luego leemos lo que se nos pide en el ejercicio, ¿okay? Que es al final. Entonces vamos a interpretar qué significa. Dice, determine la razón a la cual cambia el costo con respecto al tiempo. Después de, bueno, en 2 horas después de iniciar la producción. Vamos a leer hasta aquí. Hasta que dice cuál es la razón que vamos a calcular. Entonces aquí lo que dice es cómo cambia el costo con respecto al tiempo. ¿Ok? Eso es lo que nos preguntan. ¿Cuál es? Nosotros podríamos dar una fórmula, ¿verdad? Pero en esa fórmula que nosotros vamos a obtener, vamos a poner que la T vale 2. ¿Ok? Porque dice al final, 2 horas después de iniciar la producción. O sea, cuando T vale 2, ¿cuál es ese valor? Entonces, repasamos. Las variables son Q de cantidad, T de tiempo, C de costo. Nos piden cómo cambia el costo con respecto al tiempo, por así decir, con qué velocidad cambia el costo. Pero exactamente, o sea, sería como una velocidad instantánea. ¿En qué momento? A las 2 horas, ¿ok? De darse el inicio de la producción. Entonces, esta T igual 2 se usa hasta el final. Ahora con esa entendido, vamos a compartir la pizarrita y vamos a apuntar las fórmulas y vamos a ver qué es lo que procede. Ya entendimos por lo menos qué es lo que cómo se traduce ese texto a
a algo matemático, a símbolos, a fórmulas, qué es lo que nos preguntan con palabras, qué símbolo significa o qué elemento matemático. Entonces nosotros ahora vamos a apuntar. Vamos a poner aquí la respuesta. La respuesta entonces, necesitamos la fórmula de Q. Q de T es T cuadrado más 50T. ¿Ok? Necesitamos la fórmula del costo. El costo en términos de Q es 0,1 por Q cuadrado más 10 por Q más 400. ¿Listo? Y luego nos dicen cómo cambia el costo con respecto al tiempo. Esa es nuestra pregunta. Y el dato que usamos es que la T vale 2. Entonces, aquí nosotros vamos a analizar. Tenemos cómo cambia el costo con respecto al tiempo. Nosotros tenemos, bueno, aquí sería, yo puedo calcular una derivada, que es cómo cambia el costo, pero la variable que se usa en la fórmula del costo, okay, si vemos, es la Q. Entonces, yo voy a derivar el costo, pero lo que obtendría es cómo cambia el costo con respecto a Q. Y por regla de la cadena, Q varía porque es una función de T. Entonces me faltaría escribir por Q', ¿verdad? Si usamos esa simbología que es más sencilla, que sería Q' para nosotros es cómo cambia Q con respecto, ahora sí, al tiempo. ¿Por qué al tiempo? Porque Q está expresado en términos de la letra T. Entonces, si ustedes quieren, pensémoslo así con una simbología más fácil. Costo, ¿ok? El costo derivado, vamos a poner costo de Q, así. ¿Qué pasa si a mí me dicen que derive el costo? Lo derivo, esto me daría como la velocidad con que cambia. Sería derivar la fórmula del costo y se le aplica a Q. Pero como Q es una función, entonces se pone Q', ¿ok? Se dice por la derivada de lo de adentro, como la regla de la cadena. Tal vez así lo ven más fácil. ¿Cómo se deriva el costo? Pues la fórmula sería derivar el costo por la derivada de lo de adentro. Okay. Nosotros necesitamos expresar las cosas en términos de T y por ahí tal vez nos queda alguna Q y ya ahorita vamos a resolver cómo pasa eso. Tal vez esto que se ve más informal, ¿verdad? Nos ayuda a entender. Y esta es la manera formal de escribirlo. Entonces nosotros vamos a pensar en esto. ¿Está bien? Entonces nosotros aquí vamos a decir, bueno, los pasos son la derivada del costo con respecto a Q. Me voy a la fórmula de costo, solo a esa. ¿Ok? Vamos a enfocarlo en esta de acá. ¿Ok? Vamos a derivar. Entonces derivamos normal. Ahí tenemos 0.1 por Q cuadrado. Entonces 2 vas a multiplicar y se formaría 0,2 por Q. Más 10, ¿verdad? Porque 10Q, la derivada es 10. La derivada de 400, pues es 0. Entonces, aquí tenemos el primer resultado. Ahora ponemos el otro como de otro color. Ahora sigue. La derivada de Q con respecto a T. Entonces, derivamos Q. Está en términos de T. Vamos a escribir cosas con la letra T. Entonces, sería T cuadrado. La derivada es 2T. 50T, la derivada es 50. Entonces, nos queda un 2T más 50 que tenemos la obligación de escribir entre paréntesis, porque todo ese resultado va multiplicando el resultado anterior, entonces necesitamos poner paréntesis. Ahora, aquí ya nada más vamos a evaluar, entonces, directamente yo puedo evaluar porque yo digo 2, el tiempo que me dan es 2, y está el 50. Bien, y por ahí alguien puede ver que en el otro, cuando vamos a trabajar, no vamos a poner 2 porque dice 0,2 por Q. Bueno, no tenemos Q, más 10. Entonces, ¿quién es Q? ¿Quién es Q? ¿Cómo hago para averiguar Q? ¿Verdad? Y al revés.
Aparte, sacamos, ¿quién es Q? Bueno, la pareja de T. El tiempo que yo pongo, que es 2 horas, me genera una cantidad de unidades, que es Q. Entonces vamos a poner eso. Vamos a decir aquí aparte, bueno, en la fórmula de Q, si yo pongo, perdón, en la fórmula de Q, si escribimos 2 como tiempo, entonces tenemos 2 al cuadrado más 50 por 2. Eso nos daría 4 más 100, ¿verdad? 104 unidades. Ese es Q. Este es el Q que vamos a usar porque es la pareja del tiempo que nos dieron. Entonces, siempre tener ese cuidado de entender las variables. Si no entiendo las variables, sustituyo a lo loco. Y ustedes por ahí pueden poner el resultado. A mí me dio 30,08, ¿ok? Por 54. Y eso, si no estoy mal, ustedes verifican en sus calculadoras, da 1663,2. ¿Ok? Entonces ahí lo que nosotros entendemos es que, vamos a escribir tal vez la respuesta acá. La pregunta era la razón con que cambia el costo con respecto al tiempo. El costo es en dólares, ¿verdad? Entonces, el costo varía a razón de, entonces escribimos dólares, 1.663,2 dólares por hora, ¿verdad? Cuando transcurre la segunda hora de producción. ¿Listo? En ese momento, en la hora 2, de manera instantánea, digamos, de pasar de la hora 2 a la 3, por así decirlo, o la razón con que está cambiando el costo es 1.663 dólares, ya analizándolo a nivel del tiempo. ¿Por qué la fórmula original del costo no nos servía? Porque ese costo se relacionaba de una vez con unidades. Entonces, tenemos que hacer como esa escalera. El costo se relaciona con unidades y unidades se relaciona con tiempo. Entonces, yo puedo analizar cómo cambia el costo con respecto al tiempo, pero no me puedo brincar ese escalón. Ese escalón del que les estoy hablando, lo pueden imaginar así, es esa multiplicación. Entonces, ¿cómo cambia el costo con respecto al tiempo? Entonces, son 2 brinquitos, ¿verdad? Es cómo cambia el costo con respecto a las unidades y cómo cambian las unidades con respecto al tiempo. Se hace la multiplicación de esas 2 derivadas, o sea, usted deriva 2 funciones, las multiplica y entonces tienen letras, ¿ok? Variables, tal vez tienen 2 variables distintas, entonces usted sustituye los valores. Si le dan la última variable, que es la t, la sustituye. Si aparece otra variable, está en función de t, entonces usted hace ese pequeño cálculo, calcula una imagen, y ese número lo sustituye en el otro paréntesis y al hacer la multiplicación obtienen el resultado. Esa es más o menos la explicación del ejercicio. Espero que les haya servido. Chao.